Primera visita de un papa a Irak, difícil misión en un país marcado por la guerra y el terror. La minoría cristiana pone grandes esperanzas en ella, ya que entre 2014 y 2017 miles de sus fieles fueron desplazados o asesinados, principalmente por las milicias del llamado Estado Islámico. La visita ocurre en plena escalada de ataques, la amenaza de posibles atentados terroristas y la pandemia. El viaje papal se realiza además en medio de una crisis irresuelta de la Iglesia Católica en el mundo. El Papa Francisco en Irak, ¿esperanza de reconciliación con el Islam? El Papa en Irak, ¿realmente una señal de esperanza o un puro gesto de estrategia vaticana? Hablamos de esto con mis siguientes invitados. Y comienzo con Daniel Deckers, teólogo y periodista del diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung. Según Daniel, la visita del Papa es un nuevo paso para mejorar las relaciones entre religiones. Además, busca dar visibilidad a pequeñas comunidades cristianas que viven en ambientes polarizados, dice. Antje Bauer, periodista independiente especializada en Oriente Medio. Antje dice que los pocos cristianos que quedan en Irak se van a sentir menos solos por 3 días, pero la política local la determinan poderes más terrenales, dice Antje. Y Amir Valle, colega de Deutsche Welle y escritor. Amir opina que la visita del Papa en Irak continúa la política vaticana hacia la región y es un controversial puente al llamado diálogo interreligioso. Amir. Y estamos muy felices de atender este debate junto a ustedes. Participe en nuestras redes sociales de Deutsche Welle o escríbanos un email a afondo@dw.com. Soy Jenny Pérez y comienzo con una pregunta general que le pido en primer lugar a Amir Valle que responda, por favor. El Papa Francisco visita Irak, Amir, en medio de una escalada entre Estados Unidos e Irak que se ha traducido en varios ataques a lugares donde va a estar el Papa Francisco. Luego está el tema de la pandemia. Nos preguntamos, ¿este viaje es tan importante como para arriesgarlo todo? Sí, es importante. O sea, hay que recordar que desde 1999 el Papa Juan Pablo quiso hacerlo. Y en aquel entonces Saddam Hussein dijo no. Entonces es una vieja deuda que tiene el Vaticano con la región y que tiene el Vaticano con una región en la que los cristianos estaban siendo bastante vapuleados por todas las otras religiones, ¿no? En esa región. Finalmente, yo pienso que también está el hecho de que en este momento ir a Irak es ir a la cuna de las culturas religiosas básicas, la judía, la cristiana y la musulmana, y eso hace que el Papa tenga que tener en su mira para hoy, para mañana, es decir, si no fue en el 99, no pudo ser el año pasado, en el 2020, cuando por la crisis de la pandemia, pero ahora, obviamente, tiene que ser, y si no, sería en el futuro. Pero el Vaticano tiene eso en su mira desde hace mucho tiempo. Eso, Amir Valle responde, es muy importante debido al simbolismo de este viaje a Irak. Antes yo te pregunto, el Vaticano ha dicho hasta el cansancio, nos hemos preocupado de la seguridad, a propósito de lo que todos los medios hablan también de lo arriesgado, si este es un momento, si es absolutamente necesario, muchos medios y cronistas lo ponen de esta manera, si es absolutamente necesario que Francisco viaje a Irak en esta situación, en esta coyuntura. Yo te pregunto a ti, más de lo terrenal, ¿qué responde o quién responde si algo sale mal en esta visita? Pues yo creo que el Estado iraquí desde luego ha tomado medidas de seguridad. Se hacen un poco los huéspedes de esa visita, pero desde luego es un poco difícil, o sea, incluso Bagdad es un sitio en donde hay muchísimos ataques y Irak es un país todo más que estable o seguro, o sea, no se puede garantizar la seguridad. Lo que pasa es que esta vez parece que el Papa va a utilizar el papamóvil, que normalmente no usa, cosas así, pero aún así pues tiene unas fuerzas por delante o alrededor que son más capaces de hacer reventar también un papamóvil. O sea, es una cosa muy arriesgada. Volvemos al tema del simbolismo que recogía Amir y que también, bueno, es algo de que hablan todos los medios a esta hora, a un día. Recordemos que este programa lo grabamos un día jueves, el viernes es cuando se inicia el viaje papal. Y sigo contigo, Daniel. Para algunos observadores, este es el viaje más significativo, incluso más histórico en la historia del papado. ¿Te parece a ti que esto es correcto? Pues que no. Hay que tener en cuenta que el año
2019, o sea, casi hace 2 años, él viajaba a Abu Dhabi para relacionarse más con, digamos, el corriente sunita, gracias, y para unirse con el ¿cómo se llama? Con el gran imán, ¿no? El gran imán de Egipto. Entonces, es un paso más en su ruta de mejorar las relaciones entre las 3 grandes regiones monoteístas. Entonces, la visita a Ur, a ese lugar, quiere, digamos, señalar que tenemos un raíz común, ¿no? Que son muchas cosas que nos unen. Tal vez hay muchas cosas que nos separan, pero él quiere hacer más visible los que une los 3 grandes regiones. Por eso quiere estrecharle, como sea, la mano al principal líder espiritual chiita en Irak, ¿no? Sí. ¿Te parece que tiene que ver con el simbolismo y con la recuperación de eso que no Hace pudo? Hace 12 años los sunitas y ya hoy los chiitas. ¿Y no te parece extraordinario entonces o histórico que sea un papa el que logre ambos gestos? En ese sentido, sí. Y hay que tener en cuenta también que viajaba a Israel, a la región palestina, porque el Vaticano, él quiere, un parte de su programa como pontífice, fijarse en las regiones, en la periferia, ¿no? Está donde son los más sufrientes y donde se puede lograr un cierto progreso hacia un mundo más pacífico. Por eso él no viaja a Europa, ¿no? Quiero volver interesante, Daniel, quiero felicitarte por tu español, pero además, claro, hablas siempre en alemán y mira muy bien castellano, es un lujo también para nosotros tenerte en el panel. Sigo contigo, Amir Valle, a propósito de lo que decía el vocero del Vaticano, replicado por toda la prensa internacional, Matteo Bruni, quien decía que este es un puro acto de amor del Papa hacia la hermandad cristiana católica y que va a ir con esa gran impronta de la reconciliación. Pero yo te pregunto a ti, hablando de la estrategia vaticana, que decías también, tú te ríes, pero a mí le gusta siempre ver los terceros lados de las cosas y eso es muy interesante. Hay quienes, acérrimos críticos de Francisco, incluso algunos de ellos en Argentina, hay que decir que en realidad esto no hay que entenderlo como un gran gesto simbólico ni histórico, sino más bien con el carácter de Francisco, que él se ha propuesto hacer algo que ni siquiera el gran prócer de la Iglesia Católica como ha sido Juan Pablo II pudo lograr. ¿Qué hay también o qué podría haber en esto de cierto, Amir? ¿Cómo lo ves tú? Mira, primero cuando mencionabas la cita, me acordé de las críticas que tuvo justamente él cuando fue a Cuba, en las 2 ocasiones que estuvo en Cuba, y que supuestamente fue un viaje pastoral de hermandad, de amor, etcétera, etcétera, y olvidó a la oposición cubana. Es decir, absolutamente ya estaba todo demostrado de que hay detrás de esa política. En este caso, yo prefiero hacer una pequeña comparación para responderte esa pregunta. Juan Pablo estuvo en un momento del mundo en el que no existía la necesidad absoluta de pacificar determinada región. Es decir, el periodo de Pablo coincidió con un momento, digamos, de cierta calma en la región incluso, salvo que algún que otro estallido, no sucedió lo que ha vivido desde que Francisco asumió el papado. Es decir, todo el movimiento del Estado Islámico, todas las guerras internas entre los estados árabes, el recrudecimiento de la guerra de Israel con la región, el apoyo de Estados Unidos y la presencia de Estados Unidos en la región, complicando en muchos casos más que resolviendo muchos asuntos. Es decir, todo eso está por un lado, pero por el otro lado hay que recordar algo que lo tiene él a su favor y por eso él también está obligado a hacerlo. Vivimos en la era de lo políticamente correcto y eso es lo políticamente correcto. Pero o incorrecto, eso, porque estamos hablando de una serie de ataques, una escalada entre Irán y Estados Unidos. El problema es que a él le están exigiendo, a él de algún modo, su carácter, su propio carácter, el comportamiento que él ha venido desde que era un simple obispo allá en Argentina hasta hoy, demuestra esa forma de él de ser, digamos, que va contra todos los modelos en muchos casos y de algún modo también
la teoría, la presencia hoy de la exigencia de lo políticamente correcto, de un mundo mejor, de una conversación entre culturas que era impensable hace 10 años atrás. Es decir, hace 10 años atrás, cuando se hablaba de diálogo interreligioso, era prácticamente condenado, es decir, absolutamente. Pues, entonces, él entra en una etapa en la que está bastante favorecido lo que él está haciendo. Interesante punto de vista, pero aquí Daniel está diciendo, sí, a ver, dice. Pues que yo me recuerdo muy bien del año 83, cuando Juan Pablo II reunió a líderes de diferentes corrientes. La primera vez que se hizo. En Assisi, ¿no? Y después la comunidad de Sant'Egidio tomó esa idea y desde este año, cada año, organiza un encuentro de paz en Europa, con líderes religiosos de Asia, de África y sobre todo del mundo árabe. Y del mundo islam. Yo he participado muchas veces en eso, por eso conozco mucha de la gente con sus diferentes vestidos o disfrazados, yo no sé cómo. Y eso es un corriente, o sea, buscar un entendimiento mejor, un acercamiento entre los judíos y también el mundo árabe. Musulmanes. Yo estuve en Auschwitz con representantes del mundo árabe, islámico, con el gran rabino de Jerusalén, fomentado por Sant'Egidio. Entonces hay una corriente detrás de estos. Quedó algo de lo que ya había hecho el Papa Juan Pablo II, dice Daniel Decker, teólogo, presente en este panel de a fondo. Estamos hablando de la visita del Papa, algo que no debería ser necesario, son algunos defienden que sí, es un gesto vital en una iglesia que enfrenta una crisis prolongada de credibilidad, digámoslo. Este viernes Francisco emprende una visita bajo enormes medidas de seguridad, lo decíamos, a un país confinado por la pandemia como es Irak. Francisco quiere consumar el sueño que Juan Pablo II no pudo. Un encuentro pastoral y de acompañamiento a las minorías cristianas de la zona, pero lo más importante, otro acercamiento clave con los líderes espirituales musulmanes. El Papa aporta consigo un mensaje destinado también al mundo islámico. Las religiones del mundo quieren la paz, son otros los que desean la guerra. Francisco viajó en 2017 a Egipto y se reunió allí con el gran imán Ahmed el-Tayeb, cabeza principal del Islam sunita. El Papa Francisco quiere atraer a los musulmanes a su iniciativa, fraternidad humana y coexistencia pacífica en el mundo. 2 años más tarde, Francisco se convirtió en el primer pontífice que pisó la península arábiga y en Abu Dhabi volvió a encontrarse con el gran imán el-Tayeb. La señal que ambos dieron fue: la fe nos hace ver a hermanos y hermanas que amamos y que apoyamos. Pero ambos cosecharon también duras críticas de los halcones religiosos por un acercamiento que dejó incluso constancia escrita. Otras etapas de sus viajes por la paz han sido Marruecos y ahora Irak. Contra viento y marea, el Papa quiere llevar su mensaje de fraternidad interreligiosa al país donde nacieron las 3 religiones monoteístas. ¿Es la misión conciliatoria del Papa algo más que un símbolo? Usted está viendo a fondo, en directo desde Berlín, y valga la aclaración para sobre todo quienes lo comentan en nuestras redes sociales o a veces nos escriben, nosotros estamos no usando mascarillas sencillamente porque nos testeamos, nos hacemos un test antes de pisar el estudio, así que naturalmente todos dimos negativos, es un día bastante alegre para todos los 4 y por eso que estamos aquí, siempre también con estos paneles acrílicos que seguramente ustedes también ven en las tomas que hacemos durante la emisión de A Fondo. Así es que eso queríamos aclarar y quiero ahora continuar la conversación contigo, Antje. Bueno, es el viaje 34 del Papa Francisco, esta vez lo va a hacer a Irak. ¿Y no te parece, respecto a lo que hablábamos también con Daniel y con Amir, que va a ser todo un récord cuando estreche la mano de ese líder chiita? O sea, lo había hecho en Egipto con el máximo líder sunita, con el gran imán, y ahora lo va a hacer con el gran ayatollah al-Sistani. Sí. Bueno, yo pienso que eso cuadra con la línea que tiene ese papado, o sea, de la tolerancia entre las religiones o más entendimiento entre las religiones. Yo creo que esa es una de las cosas que son más importantes para ese papa que, por ejemplo, la reforma interna que muchos piden. Yo estuve pensando
¿qué va a dar esa visita del Papa a la gente de allí? Yo creo que es bueno verlo desde su contrario. O sea, si él fuera un papa que intentara pues, aumentar el odio entre las religiones, yo creo que tendría la capacidad de aumentar el odio, de hecho. Lo que no estoy tan segura es que de verdad cambia algo una visita así. Es un símbolo, está muy bien que lo haga, pero, por ejemplo, habla con el Ayatollah Ali el-Sistani, que es el personaje religioso chiita más importante de Irak, pero el poder que es más determinante en Irak no es la corriente o la religión chiita, sino que son los chiitas de Irán, que desde luego no ven con buenos ojos a Ali al-Sistani. O sea, pero digamos que Irán y Estados Unidos son los que están tomando las decisiones desde la invasión de Irak, desde la caída de Saddam Hussein. Entonces sí, dentro del contexto de cosas, esta es una movida estratégica de Francisco, ¿no? Totalmente. Sí, es una movida estratégica. La pregunta para mí es hasta qué punto va a influir en la política de la región, y allí tengo mayores dudas. Y tú decías algo interesante que me gustaría que aclararas, podría generar más odio. ¿A qué te referías concretamente con eso, con la visita del Papa? Dada lo diezmado que está la comunidad cristiana, o sea, nos preguntábamos también ¿cuánto sentido tiene esta visita cuando antes de la caída de Saddam Hussein, de la intervención de los Estados Unidos, habían 2 millones de cristianos en la región donde va a visitar el Papa y hoy día quedan 200.000 según Frontex? Muchos de ellos han ido a países como Canadá, Alemania, algunos otros países de Europa o Australia inclusive. ¿Cuánto queda de cristianos después de todo? Que le den sentido realmente a esta visita del Papa. Bueno, yo no sé si los pocos cristianos que se han quedado en la región de verdad merecen esa visita en el sentido táctico. Yo creo que de hecho de un lado es un símbolo para decir aquí es una de las cunas de la cristiandad, no la cuna, pero una de las cunas. Los cristianos de ahí son entre los primeros cristianos. Y son cristianos muy fervientes, no como cristianos en Occidente. Están ligados a la Iglesia, y también una parte de ellos están muy, muy ligados a la Iglesia Católica Romana, eso está seguro. Pero yo creo que eso tiene mucho que ver con la situación política general, más bien. Ya que lo tocas, Angie, perdón que insista, pero el Papa va a nombre del catolicismo. ¿No te parece que es un símbolo que realmente representa a toda la cristiandad? ¿No te parece que es mucho? Angie, y después Amir, por favor. ¿Te parece a ti que es un símbolo que representa al cristianismo, ya que lo mencionas como la cuna del cristianismo? O sea, la llanura del Ur, por ejemplo, ¿realmente se puede interpretar como un gesto así tan grande? Yo creo que sí, porque los protestantes no tienen una cabeza. O sea, el Papa es un símbolo de una iglesia jerárquica que tiene una cabeza. Los protestantes no tienen, las últimas iglesias evangélicas no tienen una cabeza grande. O sea, por eso yo creo que tiene una importancia, porque tienes también las iglesias ortodoxas, por ejemplo, tiene la ortodoxa rusa, la ortodoxa griega, que tienen un patriarca, pero no tienen una cabeza grande para el mundo entero o para católicos del mundo entero. Entonces yo creo que sí que tiene un peso, pero la pregunta es, en la política, ¿qué peso tiene? Claro, y lo pregunto porque lo que se propone el Papa en su tercer día de agenda es impulsar eso que había comenzado Juan Pablo II, es impulsar ese diálogo interreligioso, Amir Valle, ese llamado diálogo interreligioso, como tú lo señalabas en tu sentencia. Sí, sí. O sea, se supone que ya de plano queda dicho de que yo no creo en ese diálogo. O sea, soy una de las gente que no creo en eso. Apuesto por la paz, etcétera, pero no creo en ese diálogo. Por determinadas razones que no vienen al caso a hablar. Pero yo creo que hay que decir algo primero antes de responder eso. La ciudad de Ur de los Caldeos es una ciudad muy importante en todas las teologías del cristianismo, generalmente, pero también del Islam y de los judíos. Es decir, esa ciudad de donde nació y de donde salió hacia la tierra prometida, el patriarca Abraham, el padre de la fe, para todas las religiones, en estos casos, incluidas los evangélicos, que como bien dice Ángel, no tienen cabeza.
pero todas esas iglesias contemplan a Abraham como el padre de la fe. Eso tiene un simbolismo enorme. Y no hay que olvidar que a lo largo de toda su historia, para el Vaticano, una de las estrategias, digamos, promocionales, publicitarias, siempre ha sido el impacto de lo simbólico. Es decir, eso no se puede negar. O sea, el Papa va más allá del patriarcado católico, va hoy en nombre del cristianismo. Absolutamente. Él va a hablar, Porque hay muchos que están en desacuerdo con esa lectura. Voy a tocar, ya que me tocas esa tecla, te voy a responder. El Papa va básicamente a nombre de la cultura occidental. Es decir, esa es por lo menos lo que yo entiendo. Lo que se le cuestiona, ya que hablamos rápidamente, a este, digamos, diálogo interreligioso que él va a tener en su tercer día, va a tratar de reforzar en su tercer día, es que hasta estos momentos todas las negociaciones le han dado demasiado espacio. Es decir, pasa como algo como lo que pasó en Cuba con el caso de Obama y el gobierno cubano. Es decir, de pronto Obama abrió completamente muchas posibilidades de diálogo, de relación, etcétera, pero Cuba no lo hizo. Pasa lo mismo en la región. El Vaticano ha hecho un grupo de acuerdos, de conversaciones, etcétera, y ha recibido, contrariamente, sí, bueno, está muy bien lo que estás haciendo, está muy bien todo lo demás allá, pero hay una resistencia muy grande de esos mismos patriarcas, de las otras religiones. Y lo pregunto, eso que dice Amir es clave, y esto es para ti, Daniel, porque tú hablabas, digamos, de los buenos frutos que ha traído esa primera piedra que puso Juan Pablo II en materia interreligiosa en los años 90. Te pregunto porque con esa firma de diálogo, ese documento que logró con el gran imán de Egipto, salió un documento. Ese documento se supone que posibilitó el diálogo. Después de todo, ¿qué se ha ganado realmente? Porque muchos se preguntaban dónde está el Papa, dónde está esa unión cuando pasaron los atentados, por ejemplo. No sé si vale el ejemplo, pero lo planteo de esa manera. ¿Dónde está ese diálogo, esa conexión en momentos realmente donde se necesitaba? Digamos, esos encuentros al nivel más alto tienen sumamente una dimensión simbólica. Simbólico, exacto. Entonces, yo también soy muy crítico hacia la frase diálogo religioso. Exactamente. Lo que hace falta es una forma de tolerancia en el convivir de los diferentes corrientes entre el Islam y entre los cristianos y los musulmanes y los judíos, que piensen en el destino de la comunidad judía, por ejemplo, en Irak. Todos salieron, ¿no? Hace 100 años hubo una convivencia desde el tiempo del siglo II, III, de tantos grupos religiosos de índoles totalmente diferentes. Ahora somos en el peligro, digamos, de separar las diferentes formas de ser, de formas de creer, de crear espacios cerrados. Y eso es la idea de Papa Francisco, de fomentar el espíritu de encuentro, de amistad para resolver los conflictos juntos. O sea, para formar grupos. Por ejemplo, en África, cuando los imames y los obispos se dirigen a las comunidades para que se arreglen los conflictos de manera pacífica. Eso es la idea detrás de este simbolismo de altísimo nivel. ¿Y es algo que puedan hacer los patriarcas de las iglesias? Si te lo pregunto a propósito de ese documento, esa firma de documento que citaba, porque acto seguido lo que pasó después que algunos observadores y personas también muy prominentes de la rama sunita de la religión musulmana escribían que estaban en totalmente desacuerdo con ese documento que firmaron los dos patriarcas. Claro. Entonces uno se pregunta cuánto más puede hacer en verdad un papa o puede ser, en este caso, un ayatolá, si en realidad la estructura a la que ellos representan en verdad no están de acuerdo. Y desde ese punto de vista uno se pregunta qué sentido tiene todo, ¿no? No, pues la idea es de poner muchas cosas en marcha, ¿no? Solamente totalmente un acto de presencia, de visibilidad, pero con la esperanza de las cosas andan por sus corrientes que ya están basados en asuntos anteriores. Hay que recordar algo que, por ejemplo, en los primeros discursos de Francisco, él hablaba de devolverle al Vaticano su
vamos a decir, su preeminencia en el mundo político internacional. Algo que había, digamos, que había amainado después de ese gran momento que fue el momento de Juan Pablo II. Hubo como que una especie de impas. Tú omites. Exactamente. ¿No? Benedicto. Sí, se fue completo. O sea, por eso repito, ¿no? Y entonces, ¿qué sucedió? Yo pongo otro detalle mucho más curioso también. Vuelvo a las cosas secretas que hizo el Vaticano y el Papa en relación con algunas negociaciones de Estados Unidos hacia nuestra región. Los que están viendo esto ahora mismo, ¿no? América Latina, en el caso de Cuba. Es decir, su papel de hacer lo que decía Daniel, de ir haciendo cosas y ponerlas sobre la mesa para obligar a determinadas fuerzas a actuar. Ahí me parece que la estrategia es muy buena, pero eso va, digamos, por eso yo decía también que es como una especie de señal hacia Estados Unidos, hacia la presencia de Estados Unidos en la región. Acuérdense, estamos hablando de un lugar en el que Estados Unidos ha sido bombardeado, pero ha bombardeado. Lo primero que hizo Biden ahora, apenas tomar, fue bombardear Siria. Pero también la semana pasada, es decir, estamos viendo bombas para un lado, bombas para el otro, y casualmente Estados Unidos, la presencia de Estados Unidos es esencial en ese lugar. Hay que recordar que también lo simbólico aquí es vamos a buscar una paz. Estamos hablando desde 2013 en que se sacó a Saddam Hussein del poder, Irak no ha vivido ni un solo día de tranquilidad. Y aún antes con la guerra con Irak. Exacto, con la guerra con Irak. Pero hasta ese momento, es decir, y a partir de ahí, la presencia de Estados Unidos ha sido esencial. Tengo que pasarme a la próxima nota, pero ¿es un mensaje para Estados Unidos o también para Irán? O sea, a propósito de esta reunión que tiene con el ayatollah, tengo que me apunté el nombre porque tengo problema con el ayatollah al-Sistani. Y te lo pregunto porque esto ocurre en plena escalada de ataques, como tú señalabas, de los intereses de los Estados Unidos en Siria, ¿no? Apoyados por milicias iraníes, y también los intereses de Estados Unidos en Irak, en algunas de las dependencias donde se va a quedar el Papa Francisco. Entonces uno se pregunta, o sea, es un mensaje doble. Es un doble mensaje. Y hay que recordar algo que, por ejemplo, Daniel señalaba. Es decir, y tú hablabas también. En el caso, el mensaje está lanzado a los poderes que gravitan en la región, no solamente a uno o al otro. Hay que recordar, cuando se intentó hacer todos los vamos a decir, los primeros movimientos del diálogo, ¿qué sucedió? De pronto apareció esa cosa que se llamó Estado Islámico, en ese justo momento, pero apareció como una reacción a lo que el Estado Islámico consideraba que era una posición de los líderes, nuestros líderes tradicionales, de ceder ante Occidente. Y obviamente eso generó toda esa masacre, ese terror que vivimos durante todo ese tiempo y que provocó todo lo que ha vivido el mundo entonces. El Papa Francisco va a son muchas señales que él está lanzando. Va a orar por por las víctimas del yihadismo, que es uno de los puntos muy importantes de esta agenda también. Si ese mensaje nos llega de vuelta también, porque aquí en Europa hay muchas víctimas del yihadismo, va a orar por las víctimas del yihadismo en un país que está sumido en el terror, en un país que está devastado después de la guerra, un país que fue la flor de Medio Oriente, que hoy día está, digamos, está en el suelo, está realmente muy complicado. Lo más triste del análisis que estamos haciendo acá, no sé qué opinas tú, Angie, que estamos hablando de Irán, hablamos de los Estados Unidos. ¿Dónde queda el gobierno iraquí? Exacto. Bueno, es que la cuestión es un poco, ¿existe un gobierno iraquí que haga cosas por su cuenta o existe un gobierno iraquí que hace cosas que quieren los iraníes, que quieren los americanos? Yo creo que lo tienen un poco difícil. Tienen ahora un nuevo ¿cómo se llama? Primer ministro, que a lo mejor como está en la cabeza de un gobierno que está compuesto por diferentes partidos, a lo mejor hay un poco de esperanza que no salga todo solo quien se enriquece más, pero tienen, igual que en Líbano, tienen un segundo Estado, un Estado dentro del Estado,
que es la mano de Irán. O sea, el gobierno iraquí de verdad es que lo tiene un poco difícil. Pero yo tengo, si permites, yo tengo todavía una pregunta con respecto a tu mensaje. A ver. ¿Cuál sería el contenido de ese mensaje? No lo entendí. ¿Y cuál es la repercusión de ese supuesto mensaje? No lo entendí. Sí, no, yo pienso que todo tiene que ver justo con esto que hablábamos del simbolismo. Es decir, y de la estrategia vieja, digamos, que él ha retomado de ir haciendo cosas. Vamos a hablar plata, o sea, no queremos adelantarnos al tema, pero él opera de ese modo, lanza mensajes, hace cosas para que otra persona responda. Es decir, pero para ¿qué que algo... ¿Qué va a conseguir en una zona como esta? Yo pienso que realmente, por ejemplo, de manera simbólica, los que menos van a recibir de esa visita son los propios cristianos. Lo creo absolutamente. O sea, yo no creo que haya ninguna... Pero a los chiitas les va a dar igual. Les va a dar igual, pero porque les va dando igual hace mucho tiempo. Por eso repito, en este caso es sencillamente la consecución de algo. Logramos venir a Irak, logramos venir a la cuna de la cristiandad. Y ahí se queda. Y ahí se queda. Pues pero es algo que se escribirá la historia y muchos exactamente. cronistas, Y algo podrá salir. Es apostar, fíjate, es apostar. Yo creo que es apostar a lo que puede venir si nosotros hacemos. Un principio absolutamente cristiano. Dios manda, pero Dios te dice, dale. Es decir, es algo que está establecido. Tengo que seguir avanzando. Todo este asunto de la visita del Papa a Irak ocurre en pleno de una crisis irresuelta para la Iglesia. Para muchos, la Iglesia y el papado de Francisco necesitan realmente ese nuevo símbolo del que hablamos todo el rato en el programa. El escándalo de los abusos sexuales y encubrimiento cometidos por funcionarios y sacerdotes en decenas de arquidiócesis del mundo hicieron caer el apoyo a la Iglesia en mínimos históricos y gatillaron un movimiento civil que demanda hasta hoy justicia para las víctimas de la Iglesia. El mayor ejemplo, Chile. La escena colorida engaña. Cuando el Papa Francisco visitó Chile hace 2 años, las revelaciones sobre los abusos cometidos en la Iglesia Católica alcanzaban su cenit. Durante decenios, miembros de la Iglesia cometieron abusos infantiles. Según encuestas, solo cerca de la mitad de la población chilena se declara católica, y el Papa dudó mucho tiempo si disculparse oficialmente o no. Conozco el dolor que han significado los casos de abusos ocurridos a menores de edad y sigo con atención cuánto hacen para superar ese grave y doloroso mal. Entre tanto, la justicia chilena indaga sobre 150 miembros del clero. Los escándalos socavan los fundamentos de la Iglesia Católica a escala mundial. Fieles de todas partes se dan de baja. Las críticas sobre prácticas sexuales y poder en esta institución masculina aumentan en tono y en radicalismo. ¿Tiene la Iglesia Católica bajo el Papa Francisco la capacidad de regenerarse? Muchos se preguntan, Francisco, ¿va a buscar a Irak lo que debería buscar en la muy herida América Latina? Hablábamos recién del ejemplo de Chile. Daniel Deckers, te pregunto a ti, en materia de transparencia, desde ese ejemplo, el momento más bajo, como lo citó Deutsche Welle en su momento, el más bajo en el pontificado de Francisco, ¿cuánto se ha avanzado en materia de transparencia, ¿no?, en relación a las víctimas en la Iglesia? Pues la crisis del abuso sexual es una crisis global y las respuestas no se pueden dar solamente por el Vaticano. El Vaticano también puede tomar algunas iniciativas y los mensajes de las iniciativas del Papa Francisco son muy, muy complicados, ¿no? Es un paso al lado, otro paso a la derecha, algo atrás, algo... Francamente, no entiendo. No ha habido coherencia en la política hacia las víctimas de abusos. Y tampoco hay una coherencia en la política en los diferentes países. ¿Cómo ha sido la situación en Alemania? Y cuando te pregunto, son muchas cosas que han pasado en Alemania, pero lo más último, lo más reciente, lo que vimos en noviembre en la iglesia de Colonia, donde el cardenal que había ordenado una investigación de cientos de denuncias del cardenal Rainer Maria Wölki, después de ordenar esa investigación, el arquidiócesis decidió prohibir la publicación de sus resultados. Yo en la entrevista hablé con Matías Katz, que es de la Asociación Alemana de Víctimas de Abuso de la Iglesia, algo incomprensible y que les ató de manos. Dijo, nos victimizaron 2 veces, dividieron nuestra confianza. ¿Cómo se puede seguir con una iglesia? Vivimos en la Iglesia Católica, yo también soy católico, un momento peor, tal vez el momento peor de la historia.
¿Y sirven estos símbolos como el viaje del Papa a Irak? Porque los obispos están incapaces de crear estructuras que realmente se dedican de una forma independiente a esas formas de abuso del poder. Que es no solamente un abuso de poder en el ámbito sexual, sino el abuso del poder financiero, todo eso. Exacto. Exacto. Entonces, la gente en Colonia quieren salir de la iglesia, hay que dirigirse a un Gericht, tribunal. A un tribunal, correcto. un tribunal correcto. Y los datos, son tantas personas que quieren dirigirse que los tribunales no cumplen. Esa sangría que tú denuncias, Daniel, en la Iglesia Católica de Colonia está sucediendo en América Latina, en todos los países, y el ejemplo más, digamos, más importante ha sido el de Chile en favor del aumento o del avance de iglesias metodistas. No hay confianza en el Papa, no hay confianza en la Iglesia ni en sus estructuras. El caso Caradima, el caso de Juan Barros, a quien el Papa apoyó, lamentablemente los legionarios de Cristo. Los legionarios de Cristo. Estamos hablando también de los legionarios de Cristo en México. O sea, necesitamos otro programa para enumerar todos los escándalos, pero no hay respuestas. O sea, en una de los representantes civiles en Chile decían, ahora veremos en esta visita del Papa a Irak, decía en su cuenta de Twitter, vamos a ver todos los periodistas y los medios alabando este ejemplo histórico, simbólico del Papa a Irak, pero de las víctimas, de los reales problemas de la Iglesia en América Latina y en la Iglesia en general, nada. Es justo esa lectura que se hacen. ¿El Papa o un Papa puede solucionar todo? ¿Ha querido o no ha podido, Francisco? ¿Cuál es tu valoración, Ángel? Pues yo no sé si no ha querido. Yo creo que siempre el Papa ha tenido dos lados, ¿no? Un lado progresista, es decir, tenemos que estar del lado de los pobres, de la comprensión entre las religiones, pero siempre ha tenido también un lado muy conservador. Y seguramente en el Vaticano no le hacen la tarea fácil porque tiene en su alrededor toda una administración anquilosada que quiere mantener su poder, desde luego. Pero yo no conozco a Francisco en el sentido de poder decir si pudiera como quiere, si cambiaría, si sería más democrático, porque una cosa es el abuso de poder, otras cosas es la cuestión del celibato, son cosas como el aborto, el papel de las mujeres. Sí, pero estamos hablando concretamente, que para no ampliar mucho la discusión, estamos hablando que se hace con un informe que está diciendo de que hubo gente, y mucha gente que fue abusada por miembros de la Iglesia, que se hace con un reporte, se ordena, finalmente no se hace nada. Eso es lo que denuncian también, lo que denuncian en Colonia, denuncian víctimas en Chile. Y es un síntoma para ponerse realmente a reflexionar mucho ante esta renovación, ante esta promesa de transparencia, de avance que prometió el Papa Francisco. Y también porque muchos se preguntan, ¿por qué Irak? Y esto es para ti, Amir, ¿por qué Irak y no Argentina? Porque, mira, una de las cosas que yo pienso que más se le puede condenar al Vaticano es precisamente que no han sabido nunca entender que tienen que que empezar a ser una religión del pueblo y no ser un grupo de personas que intentan implantar determinados credos a nivel mundial. Es decir, esa ha sido, digamos, la gran lección que la Iglesia Católica no ha podido aprender. Por el otro lado, el secretismo. Es decir, pienso que el secretismo mata todo esto y eso es lo que hace que, por ejemplo, uno se entere años después de que Juan Pablo II promovió a figuras importantes que habían sido acusadas de pederastas, etcétera, etcétera, o que habían a su vez protegido a pederastas y él los promocionó. Y Juan Pablo II y mancharon, por supuesto, y mancharon todavía la imagen esta de gran líder, de gran patriarca que tenía, de infalibilidad que tenía Juan Pablo II. Lo que ha hecho Francisco, a mí me parece que es realmente intentar, como bien decía Ángel, intentar romper una estructura muy fuerte. Acuérdense de la doctrina de la fe. Es decir, son guerreros que impiden cualquier movimiento dentro de la Iglesia Católica. Como los imanes Exactamente. Y entonces él tiene que estar. No hay que olvidar algo. Cuando él salió
había que leer lo que decía mucha gente de que ninguno de ellos allí en el Vaticano esperaba que él fuera a ser un papa. ¿Sabes lo es decir, más grave? todo eso, fíjate, todo eso gravita alrededor de algo. Pero no solamente Chile, hay que recordar los grandes escándalos denunciados por muchos periodistas en México. En México, Perú. En Perú, en Colombia, en Estados Unidos. Es decir, lo que hay encima de eso es tan grande que no necesitaría una visita pastoral, necesitaría una estancia de 2 años trabajando en la región, primero para pedir perdón a todas esas víctimas. Y lo pregunto, más allá del perdón, incluso ese gesto simbólico que podría hacer, lo hizo también en Chile, tiene que ver con el tema de la necesidad de conseguir justicia, porque muchas de las víctimas, incluso las alemanas, dicen no podemos después de 40, 50 años tener pruebas fehacientes hasta un tribunal, o sea, no tenemos acceso a la justicia civil, necesitamos la justicia canónica, y la justicia canónica la para un cardenal. Un cardenal, exacto. Es lo que estoy hablando. Un grupo de gente que detenta un poder intocable, absoluto. O sea, ese es el gran problema. Incontrolable. Incontrolable. Y además, yo recuerdo, por ejemplo, hace un par de años salió un periodista italiano, publica un libro, Avaricia. Es decir, donde él cuenta toda esta cosa de los escándalos financieros del Vaticano. Y después ahora acaba de publicar, justamente cuando Francisco empieza a hablar de estos temas, publica Lujuria. Es decir, está hablando de los pecados capitales. Y el hombre está... pecado también en las otras religiones, es por sacar los trapos sucios, dicen, pero lo concreto es que esto tiene una consecuencia política muy grande, hay un retroceso muy grande en la fe católica y también dice, muchos quienes hacen política, dice también había un retroceso moral en nuestras sociedades porque ya no hay esa fe que se tenía hace 20 años. En la iglesia chilena, una iglesia que fue capaz de luchar a favor de los derechos humanos contra la dictadura, por ejemplo, ¿qué queda de esa iglesia? Se preguntan mucho en muchos de nuestros países en América Latina. Nos queda 1 minuto y medio y la pregunta, por favor, una frase cada uno. Estábamos hablando del viaje del Papa a Irak. Daniel, ¿es el viaje más importante de todos los tiempos con todo lo que hemos hablado? ¿El más importante de un Papa? No, o sea, no creo. No. Cada viaje es escrito como algo muy, muy importante, más histórico. No, soy muy... Totalmente. Que no, quizás sea el más simbólico, pero no creo que sea el más importante. Más importante por la coyuntura tampoco, el más importante, quizás el más arriesgado, Andie Bauer. Incluso puede ser una especie de huida para adelante. Porque teniendo tantos problemas en casa, pues ahí haces algo en donde te puedes presentar y ser alguien. ¿Por qué no? Esperamos entonces, este viaje se va a hacer 3 días y a la vuelta vamos a tener entonces seguramente un gran titular de cómo le fue al Papa. Vamos a ver qué pasa con este tema que hemos querido poner en perspectiva desde Berlín. Soy Jenny Pérez, esto es San Fondo y me despido de nuestros principales panelistas de hoy. Daniel Jeckes, muchas gracias, teólogo y periodista del diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung. Muchas gracias por estar aquí en A Fondo. Andie Bauer, periodista independiente, especializado en Oriente Medio. Muchas gracias también por todo tu análisis y tu simpatía. Y Amir Valle, periodista, escritor. Gracias por estar una vez más en A Fondo. Y gracias, nos alegramos siempre de sus mensajes. Soy Jenny Pérez. Esto es A Fondo Deutsche Welle, desde Berlín. Hasta pronto.